Azul es una película que se filmó de forma independiente y completamente clandestina durante 10 años en Cuba. Tanto yo, su director, como la actriz protagónica Lynn Cruz estamos censurados, así que tuvimos que operar al margen de las instituciones y de las autoridades en Cuba para lograr una total independencia. En las locaciones, como éramos solo 2 personas en el rodaje, la mayor parte del tiempo, no teníamos control físico sobre las mismas, así que tuve que recurrir a la postproducción para hacer lo que yo denomino dirección de arte digital. Este es un edificio tal y como se filmó. Después borré el muro rojo y amarillo a la izquierda y el otro edificio que estaba detrás y lo aislé poniendo el océano y estas ruinas que filmé también en primer plano. Acá la parte de ballet del Instituto Superior de Arte, las ruinas, y después todas las plantas y los árboles se sustituyeron por una vista industrial del barrio de San Miguel de Padrón. Igual aquí con el verde, yo no quería verde en la película, así que el césped y los árboles al fondo se fueron. Esta escena se grabó en el MoMA. Después de presentar mi película anterior, le pedí al público que por favor colaborara para la nueva película y el actor que ya estaba ensayado se subió y se hizo en 5 minutos la escena. Es un gran problema siempre en el cine independiente tener extras, así que esta es una manera de solucionarla. Esta es la escena del asalto al estudio de televisión que, por supuesto, no teníamos acceso a esa azotea. Entonces después filmamos todos los personajes en otra locación y fueron recortados y añadidos a la azotea. El lobby del hospital no era un hospital, era un edificio que tomamos por asalto. Nada más teníamos 2 batas de médicos. Entonces aquí ven a mi mamá hablando con un amigo de ella, que es el que tiene la bata, y mi prima es la que entra a llamar por teléfono. Y lo que hice fue multiplicar a la gente. También cambié el color de la columna, puse la cámara, es un teléfono en un poste para simular una cámara de seguridad. Esta que entra a hablar por teléfono es mi prima, que es la misma que está parada a la izquierda y es la misma que está entrando por la derecha. Y el que entra caminando también por allá es el amigo de mi mamá que está parado acá en el centro y la que entra por acá es mi mamá con el pelo distinto. Y así, bueno, se llenó el pasillo de extras. Y fue así un poco que se configuró la película. Estos son simplemente algunos ejemplos, porque la película plano a plano, para lograr el efecto deseado, tuve que invertir muchas horas, pero yo siempre digo, lo que no tienes en presupuesto lo tienes que invertir en tiempo. Es un proceso interesante, porque a veces tú lo haces para superar obstáculos, pero otras veces se te ocurren ideas que quizás de otra forma jamás te hubieran cruzado por la cabeza. O sea, esta forma de trabajar, que es simplemente convertir la cámara en una extensión de tu brazo, de la misma manera que el lápiz es para el escritor, te permite crear una estructura donde no tienes que pasar por toda la infraestructura de producción tradicional en una película que respeta las cronologías que digamos son escribir el guión, después filmar y después editar. En este caso estás editando y se te puede ocurrir una escena o un plano y vuelves a filmar de nuevo. Entonces es una libertad casi completa, o sea, tienes la misma libertad prácticamente que el escritor. Yo quería una luz para la película cercana a los sueños, o sea que no fuera ni de día ni de noche. Por eso esperaba días nublados o filmaba en la hora mágica, esos 20 minutos que tienes después que se pone el sol antes de que sea noche cerrada. El proceso se dificultaba aún más porque, al igual que en todas mis películas anteriores, yo nunca quiero repetir un mismo plano en una secuencia o en toda la película. O sea, eso es un principio que parte de la literatura, que cada oración está expresando una idea, una sensación distinta y por ende, cuando tú pones punto y seguido, la próxima oración expresa una idea distinta, una sensación distinta y cuando tú traduces eso a un lenguaje audiovisual, pues es igual. O sea, para hacer escalar la tensión en una secuencia, a mí me interesa que cada imagen esté brindando una información o una sensación distinta, la más adecuada para expresar lo que está sucediendo en ese momento específico de la escena. El tiempo, por otro lado, es beneficioso para construir una narración rizomática, donde tú empiezas a extraer los elementos que dejan demasiado obvios las relaciones entre las secuencias o entre los personajes y te da más tiempo para pensar soluciones alternativas que haga que cada escena tenga más de una interpretación, o la película en su totalidad por consiguiente. Para mí el cine independiente no es un cine independiente en el sentido de que lo financies de tu bolsillo, o sea, es un cine que debe ser independiente en contenido y forma, tanto del cine comercial mainstream como también de lo que yo denomino el mainstream del cine de arte, donde existen perfiles muy claros de lo que se espera del cine de arte latinoamericano o cubano en especial. Y para mí un cine incómodo tiene que ser incómodo también a nivel político. Es un cine que no debe estar a favor de ninguno de los sectores involucrados en un conflicto si no terminas haciendo propaganda para uno de ellos. O sea, porque muchas veces el espectador va a ver un cine político para reforzar una visión que ya tiene sobre un tema, pero no para entrar en un debate consigo mismo.